Julio Guzmán, nuevamente en Piura, esta vez quiero agradecerte porque has cumplido tu promesa. Me dijiste que me dabas la entrevista cuando ya seas formalmente candidato y bueno, estás cumpliendo con eso. Darte la bienvenida a Piura. Muchísimas gracias, muy contento de estar acá. He venido varias veces a Piura por la campaña, pero es un buen tiempo que no lo hacía. Y después que vino la campaña, me dio el COVID, estuve casi un mes inactivo, así que el volver es algo muy bueno para mí, reenganchar con la gente, ¿no? Precisamente con eso quería empezar. Has estado hace poco con el COVID y me imagino que, bueno, en esta etapa, porque yo también he pasado por ese proceso, uno reflexiona y también de alguna manera valora las cosas que tiene alrededor. ¿Cuál fue el mensaje o lo que pudiste sacar de esta experiencia? ¿Y qué es lo que puedes tú también decir que vas a aportar a raíz de esto para la salud de los peruanos, ¿no? Bueno, lo primero es la necesidad de vacunar a todos, ¿no? Siempre he sentido que era una prioridad, pero después que me pasó a mí en carne propia, sí, definitivamente tenemos que vacunar a todos porque esto genera mucha ansiedad, mucha incertidumbre, sin contar con la preocupación que uno tiene por los familiares. Y por esa razón, ahora que estamos mucho más, hemos puesto mucho más punche a este plan de vacunación nacional. Hemos propuesto vacunar a toda la población adulta hasta el 31 de diciembre de este año. Y vamos a hacer algunos ajustes para que esto pueda ocurrir, ¿no? Sí, estoy viendo que esa es tu propuesta, sin embargo, hemos visto que hay mucha deficiencia en el sector público para que esto se logre, por lo menos hasta ahora. Este es un gobierno de transición, como se dice, pero sin embargo ha heredado muchas cosas del gobierno anterior, como por ejemplo la adquisición de las vacunas. Le ha salpicado el escándalo de las vacunas, de la vacunación de funcionarios como del propio Vizcarra, como de Pilar Macetti. Ustedes aplaudieron el trabajo de Macetti y luego se encuentran con esta sorpresa. ¿En manos de quién estamos al final? Bueno, lo que hizo el Partido Morado fue más bien tratar de darle continuidad a la ministra, porque nosotros estamos convencidos de que la vacunación tiene que continuar. Y cada vez que se cambia un ministro, hay aproximadamente 2 semanas de paralización en el ministerio. Entonces, al margen si es Macetti o no, lo importante es que haya continuidad en el ministerio. Y eso fue lo que nosotros defendimos. Ahora, obviamente, con toda la información que se sabe, eso es una decepción para todos, incluyendo nosotros. Y por esa razón nosotros fuimos los que presentamos una denuncia constitucional contra el expresidente Vizcarra y todos los funcionarios involucrados. Entonces, lo que yo creo que es lo que falta es que los peruanos quieren ver cuáles son las sanciones, porque hemos visto el reporte del Vacuna Gate que ha salido publicado hace unos días, y la verdad es que es una descripción de lo que pasó, pero no existe ninguna medida concreta sobre cómo se van a sancionar a los involucrados. Sí, en realidad ustedes han tratado de deslindar también todo tipo de enlace con el actual gobierno, a pesar de que Sagasti ha sido hasta hace poco candidato a la vicepresidencia de tu plancha, precisamente. Que tú has dicho estos últimos días acerca del tema del sector privado, acerca de la vacunación. No estás de acuerdo con eso. Sin embargo, a nosotros, algunas teorías dicen es importante que el sector privado intervenga para acelerar el proceso, que por ejemplo las empresas vacunen a sus empleados y con eso estaríamos acelerando el proceso. ¿A ti no te parece eso una alternativa para, digamos, avanzar con esto? Porque al final ya los peruanos, tras estos escándalos, ya no creen mucho en el Estado y más bien están buscando la mejor alternativa. La participación del sector privado no es posible en este momento, ¿no? En primer lugar, los privados no pueden comprar vacunas porque estas solo se venden a los estados, de las farmacéuticas internacionales a los estados. Y por otro lado, el sector privado, por ejemplo, a través de clínicas o farmacias, no pueden empezar el proceso de vacunación porque la ciencia dicta de que tiene que haber un orden en la vacunación para acabar con la pandemia. Y ese orden comienza con las personas más expuestas y más vulnerables al virus. Si es que ese orden no se cumple, al final eso nos va a afectar a todos en realidad y no vamos a terminar con la pandemia. Por esa razón es que los gobiernos deberían de liderar este proceso y además la vacuna es un bien público, es gratuito, debe de ser gratuito y también hay otro criterio de justicia social. Es decir, acá la idea no es que se vacunen primero los que más plata tienen, sino que se vacunen los más necesitados. Entonces, cuando el proceso esté avanzado y el gobierno sienta que ya tiene control sobre este orden, que repito, se puede evaluar la participación del sector privado.
Bueno, de llegar a la presidencia del Perú, bueno, tú vas a asumir esa responsabilidad y yo te pregunto, en este momento, porque ya falta poco para las elecciones y bueno, si tienes la suerte de que, de que los peruanos voten por ti, tú ya tienes un equipo, o sea, ya has pensado en quiénes son las personas que van a acompañarte en tu gobierno, sobre todo el tema de ministros. Y, por ejemplo, actualmente hay ministros que son cuestionados, que han estado de alguna manera vinculados al Partido Morado, Eliche es uno de ellos, por decirlo. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿tú tienes ya algunos nombres para el Ministerio de Salud, por ejemplo, para la PCM, para el Ministerio de Economía, que tú tanto manejas, me imagino que ese es tu campo, y para el Ministerio de Educación? Ahora hay muchos peruanos que han dejado de estudiar, entonces es importante estas carteras, sobre todo en estas crisis, ¿no? Sí, bueno, nosotros venimos trabajando hace 5 años en el partido, preparando nuestro plan de gobierno y nuestros equipos técnicos. Entonces, al día de hoy nos sentimos preparados con la gente que hemos convocado. Y la respuesta a tu pregunta es sí, efectivamente, tenemos ya una lista preliminar de personas que pueden ocupar los ministerios más importantes. En su momento los vamos a hacer públicos, pero sí hemos hecho un trabajo con bastante anticipación. ¿Alguno se repetirá de los gobiernos anteriores, ya que todavía no me vas a dar un nombre al menos? Lo dudo, lo dudo. En realidad, en la lista que tenemos hasta ahora no hay ninguna persona del gobierno de transición y tampoco del gobierno del expresidente Vizcarra y el presidente Kuczynski. Qué importante es darle un nuevo rostro al Estado. En este tiempo ha habido un estallido social, la política en general hay un desprestigio, ¿no? La población ya no cree en los políticos. Qué importante es lavar el rostro. Julio Guzmán, ¿qué va a hacer para combatir la corrupción? ¿Qué va a hacer en el caso de Obres, que ya no se toca ese tema con toda la crisis que hay, pero se necesitan respuestas concretas? O sea, que también los candidatos digan, ¿saben qué? Esto de acá ya no va más, esto voy a hacer, esta persona va a estar al frente de este ministerio y vamos a hacer esto para combatir la corrupción. ¿Qué va a hacer Julio Guzmán? Bueno, lo primero, convencer a los peruanos que para luchar contra la corrupción lo primero que tenemos que hacer es votar mejor, ¿no? El elegir mejor este 11 de abril. Ahí comienza la lucha contra la corrupción. No debemos de denunciar la corrupción una vez que ya las autoridades están elegidas, sino que nosotros somos responsables de a quién elegimos. Entonces, primero por ahí, ¿no? Luego, es fundamental que la población tenga conciencia sobre esto. Por eso nosotros hemos propuesto que desde los colegios, en los cursos de educación cívica, se enseñe la historia de la corrupción del Perú. Entonces, los peruanos desde muy niños hacerse conscientes de esto, ¿no? Pero hay otras cosas más directas, ¿no? Por ejemplo, darle a la UIF, a la Unidad de Investigación Financiera, la posibilidad de acceder al secreto bancario para iniciar investigaciones en lavado de activos. También hemos propuesto un sistema anticorrupción permanente. El día de hoy eso no existe, existen solo equipos especiales. Para que haya una institucionalidad a largo plazo que se encargue de este tema, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que se pueden hacer, pero yo diría que esas son algunas de las más importantes. ¿Cuál es tu posición con respecto a Obres, para que quede claro? Odebrecht, bueno, Odebrecht ha sido una constructora que ha corrompido a miles de funcionarios, no solo en el Perú, en el mundo en general, y felizmente ya existen procesos contra la mayoría de funcionarios peruanos y expresidentes. Lo que nosotros queremos que ya ocurra es que, digamos, las denuncias ya se formalicen para que el juez y el Poder Judicial finalmente pueda decidir si las culpabilidades o no, ¿no? Educación. El problema es la conectividad. Ya ha pasado un año donde muchos peruanos, como decía, niños y también gente que ha estado estudiando una carrera universitaria, ha tenido que dejar. Entonces eso es una pena porque un país sin educación no avanza. Julio Guzmán, ¿qué propone? ¿Cómo vas a lograr de que todavía estamos en una época, en un periodo, mientras no haya la solución de las vacunas y no nos asegura eso también de que los padres tengan la confianza de enviar a sus hijos a las aulas? ¿Qué va a hacer Julio Guzmán para que estas personas logren tener la conectividad que necesitan y puedan seguir estudiando? ¿O qué sistema vas a aplicar para que, sobre todo en las zonas más alejadas, porque en ciudad existen estas anomalías, imagínate en las zonas más alejadas? ¿Cuál es la solución que tú das? Bueno, hay 300.000 niños hoy día que ya no están conectados al sistema virtual.
Y ahí lo que vamos a hacer es primero terminar la distribución de las tablets, porque sin equipos los niños no van a poder estudiar. Lo segundo es proveerles de datos de Internet, porque muchísimas familias no tienen los recursos para comprar datos de Internet. Y lo tercero es crear el programa de promotores educativos, que son personas que van justamente a los lugares más distantes a capacitar a los padres y también promover que los niños aprendan en esta transición, ¿no? Por otro lado, hay 150.000 jóvenes que han abandonado la educación superior privada y para ellos tenemos que encontrarle una solución. Por eso estamos proponiendo la creación del programa Reactiva Estudios, en donde ellos puedan acceder a créditos muy blandos, 1 o 2%, y que puedan pagar sus deudas con periodos de gracia una vez terminen de estudiar. Entonces, esto sería una ayuda temporal para que puedan reconectar con los estudios, ¿no? También hemos propuesto dar beca 18, un paquete integral de beca 18, a todos los huérfanos de los peruanos que murieron en primera línea defendiéndonos ante el COVID, ¿no? El problema de la pesca artesanal con el tema de la explotación de los hidrocarburos, ahí hay un conflicto que no se ve todavía tan expuesto, pero en realidad existe. Es algo que ningún gobierno ha tocado y los pescadores artesanales sienten de que nunca se les mira. En Piura también hay un tema de la minería ilegal, que es muy importante y que compite con la agronomía. ¿Cuáles son tus propuestas al respecto? Porque eso sí es importante para el desarrollo económico de la región. Los pescadores artesanales necesitan varias cosas. Yo conozco esto porque los he escuchado a ellos, he estado en varios puertos. Y lo primero que necesitan es mantenimiento y modernización de su infraestructura. Muelles, por ejemplo, ¿no? Esto es una realidad en la mayoría de puertos en donde están los pescadores artesanales. Luego, apoyo para la certificación y documentación de sus botes, que son exigencias del Ministerio de la Producción. Y finalmente, microcréditos para poder también mejorar, por ejemplo, hay una serie de condicionamientos que le pone el Ministerio de la Producción para modernizar sus botes y no tienen los recursos para poder financiarlos. Entonces, son cosas muy concretas que harían que su vida sea mucho más fácil, ¿no? Y que pudieran generar más ingresos. Otra idea es la asociatividad, ¿no? Porque los pescadores son víctimas de los acopiadores que compran pues la producción en masa y les ponen, digamos, los precios que les da la gana, ¿no? Entonces, cuando los pescadores se asocian formalmente, pueden tener un poder de negociación mucho mayor. La idea es permitirles que se asocien, o mejor dicho, promover que se asocien y darles un incentivo para que efectivamente lo hagan, ¿no? Y con relación a la minería ilegal, ahí no hay mucho que discutir. La minería ilegal no debe de ser permitida en el Perú. Una cosa es la minería informal, en la cual uno tiene que más bien promover su formalización, y otra cosa es la minería ilegal, en donde se hace minería en lugares que no son permitidos. Entonces, ahí no hay ningún tipo de contemplación. Tengo que entrar a otro plano. Ahorita todo el mundo se está sacando cosas, ¿no? Hay un candidato que es un poco controversial, Rafael López Aliaga, quien entrevisté, y él cuando me hablaba me decía de que los otros candidatos nunca han hecho nada en el país y que ahora pretenden ser candidatos o presidentes del país. Y bueno, aludiéndote a ti y a otros candidatos. Efectivamente, en la campaña anterior diste una declaración donde decías que tu esposa te mantenía y bueno, eso lo han sacado ahora. ¿Cuál es la actividad de Julio Guzmán y cuál es la experiencia, ¿no? Porque es bueno también decirla, que tienes para asumir este gran reto que es ser el gerente del país? Bueno, en primer lugar, las declaraciones del señor López Aliaga parece que para él hacer algo en la vida es hacer plata, ¿no? Y eso no es cierto, ¿no? Bueno, mi vida ha sido una vida académica, ¿no? Yo he estudiado economía en la Católica, una maestría en Georgetown, un doctorado en la Universidad de Maryland, he estudiado en Oxford, he sido fellow de la Universidad de Yale, de Stanford, he trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo por 10 años, asesorando a varios países, he sido viceministro de Industrias y MIPES, he sido secretario general de la PCM, socio de Deloitte, de la consultora internacional. Tengo una experiencia muy vasta en cuestiones de Estado, pero desde distintos lugares, ¿no? Desde la parte académica, de los organismos internacionales, de la consultoría privada y del propio Estado. Entonces, eso me ha permitido tener una visión integral del gobierno y de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces, ese yo creo que es la mayor o la capacidad más importante, esta visión integral de la política pública.
pero en cuestiones de Estado se necesitan otras cosas, como por ejemplo visión, ¿no? Imaginarse un país de acá a 30, 40 años es algo que poco se hace en el Perú. Y finalmente la capacidad de convocar, porque un país no se puede manejar o no se puede liderar a través de una persona. Este es un trabajo de un colectivo, de un equipo. Y por eso es tan importante que los líderes tengan la capacidad de convocar a gente buena, ¿no? El Partido Morado ha demostrado eso, de su capacidad de atraer a personas con alta capacidad y sobre todo limpias, ¿no? Y honestas. Julio, hablas del tema de economía, que es tu sector que tú manejas, y es muy importante porque la población ahora dice, la mayoría ofrece soluciones, por ejemplo, en el tema del gobierno anterior también, Reactiva Perú, y la percepción que tiene la población es que va para el sector empresarial más que poderoso del país. Pero el pequeño empresario, esa gente del mercado, Angélica Palomino, que es congresista del Partido Morado, su mamá es una comerciante del mercado, y por ejemplo conversaba hace poco con gente del entorno y me decían, para nosotros nunca hay alternativas, o sea, nosotros sí tenemos que venir exponiéndonos acá al mercado, y ahora ha bajado las ventas, no hay campaña escolar porque la gente tiene temor también de ir al mercado y todo eso. Y hay mucha gente también informal que se gana el pan todos los días. Desde tu experiencia como economista, ¿cuál es, digamos, la respuesta que le das a estas personas? Tú como economista, ¿qué vas a hacer para que estas personas, digamos, refloten sus negocios, para que los informales vuelvan a activar su economía y no estén ahora, pues, luchando, ¿no?, o viendo otras alternativas? En el Perú existe una cultura de pensar que la economía la mueven las medianas y las grandes empresas. Y hay toda una tradición en donde la política pública, la política económica, debe de estar concentrado en ellos porque son los que arrastran a los demás, ¿no? Y a mí me parece que eso es un error. Me parece que la economía más bien la mueve la base de la pirámide, ¿no? El 75% de la informalidad que saca adelante al país, ¿sí? Y por lo tanto, sí, efectivamente, hay que dar medidas para ellos. Hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? Primero, por ejemplo, flexibilizar Reactiva para que los pequeños negocios se puedan capitalizar. Estoy hablando de restaurantes, peluquerías, panaderías, etcétera. Pero también lo que hay que hacer es ir directamente a la informalidad, y ahí es fundamental tener un diálogo con las municipalidades para flexibilizar la burocracia que no permite que los informales puedan trabajar y que además puedan trabajar de una forma ordenada. Otra propuesta que nosotros tenemos es el plan Compras Mi Perú, es decir, permitir que en un periodo de 6 meses o un año el Estado le compre exclusivamente a las pequeñas empresas nacionales ciertos productos, como por ejemplo el calzado, uniformes escolares, etcétera. Entonces, eso sería un boom en realidad, por ejemplo, acá en el norte, ¿no?, que tienen una industria del calzado bastante desarrollada. También, por ejemplo, programas creativos como por ejemplo Mi Colegio Seguro, que es que el próximo año vamos a tener un componente presencial. Necesitamos adecuar todos los colegios del país al contexto de la pandemia. Y para eso necesitas hacer mantenimiento de carpetas, baños, etcétera. Ahí con eso le das empleo inmediato a gasfiteros, carpinteros, personal que trabaje en limpieza, padres de familia. Entonces, reactivas y a la vez haces cosas productivas, ¿no? Entonces, ese es el tipo de ideas que tienen que estar dirigidos a esa población. Una de las cosas muy importantes para Piura también es el tema de la reconstrucción. Personalmente, y te digo, he conversado con varias personas, creemos que la autoridad para la reconstrucción es solamente un saludo a la bandera, de que no se ve la presencia y no se ha visto cosas concretas, más que algunas cosas que por ahí, pero más saltan cada vez que se hace algo con el pretexto de reconstrucción, se ve mucho tema también de corrupción. Entonces, ¿qué propones? ¿A ti te parece que la autoridad de la reconstrucción debe seguir? Porque tiene un rango alto y tiene un sueldo que el Estado le paga, pero sin embargo no se han visto resultados durante todo este tiempo. ¿Cuál es tu propuesta? Ahí tienes 3 problemas. Primero, es que la reconstrucción con cambios no tiene ningún cambio en la normativa para poder ejecutarlos. Es decir, las obras de reconstrucción siguen los mismos procesos administrativos que cualquier otra obra. Entonces tú te preguntas, ¿cuál es la diferencia? O sea, no hay diferencia. Eso es algo que primero tiene que cambiarse, ¿no? Lo segundo es la descentralización en la ejecución de las obras, porque ahí lo que caes ya no es solo en la burocracia nacional,
sino también eres preso de la burocracia regional, que es inclusive más densa, ¿no? Y donde hay mucho menos capacidades. Entonces ahí tienes un segundo cuello de botella. Y un tercer problema es la corrupción. Es que cuando tú diseminas y dispersas las obras, la probabilidad de casos de corrupción involucrarse en cada obra es mucho mayor. Entonces, esas tres cosas son tres obstáculos que han hecho que las obras no avancen. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que tiene que ponerle dientes normativos a esto. Segundo, que lamentablemente tiene que haber un componente centralizado, no todo, pero un componente centralizado. Y lo tercero es asegurarse de tomar ciertas medidas para luchar contra la corrupción. Por ejemplo, el control recurrente de la Contraloría. El pedirle que la Contraloría nos acompañe permanentemente en la ejecución de todas las obras en todo el proceso, para no, digamos, tener que estar interviniendo al final y terminar paralizando las obras, ¿no? Julio, ya para ir terminando necesito hacerte dos preguntas muy importantes. Bueno, voy a decirlo directamente, Beto Ortiz, que dedica programas enteros y todo. ¿Qué opinión tienes al respecto, no? Porque eso también de alguna manera crea un anticuerpo hacia Julio Guzmán, ¿no? Entonces, ¿tú qué mensaje en todo caso tienes al respecto? Y si vas a ir algún día pues, a darle una entrevista a Beto o a algún periodista del canal, ¿no? Que es parte de la política, ¿no? Las personas que nos metemos en política sabemos que estamos expuestas, digamos, a cosas como esta, ¿no? A memes, a mentiras, a cosas que no existen y lamentablemente el día de hoy estamos en el mundo de la posverdad, ¿no? La gente cree más en una noticia de Facebook que en la verdad, con evidencia. Eso nada más. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, porque el Partido Morado es un estorbo para las mafias. Nosotros somos un partido que se ha comportado en el Congreso de una forma seria, honesta, consistente, y eso le fastidia pues a muchos, ¿no? Entonces, nosotros simplemente vamos a seguir adelante y somos conscientes que la mafia está desesperada, ¿no? Ok, la mafia, o sea, ¿crees que este sector está ligado a la mafia? Incluidos ahí, ¿no? Bien, otra cosa que no me lo van a perdonar mis seguidores, porque siempre cuando salgo de una entrevista con Julio Guzmán, lo primero que me ponen es el tema que ya todo el mundo habla de Julio Guzmán, que es la carrerita Guzmán. Bueno, no te voy a preguntar el tema así puntual, pero sí me gustaría que me digas por qué confiar en Julio Guzmán, por qué entender o por qué la población debe pensar de que Julio Guzmán va a tener el carácter para dirigir este país, para tomar las decisiones de manera correcta y sobre todo si eres una persona en la que tenemos que confiar. Primero porque la relación que se trata de hacer entre la corrida y que Julio Guzmán se va a correr de los problemas del país es una relación que no existe. Y luego, ¿por qué? Porque los hechos son los que determinan si una persona está a la altura o no. Yo no creo que correrse haya sido el haber luchado por la democracia y la crisis política e impulsar la propuesta del señor Sagasti para que sea presidente. Eso no es correrse, todo lo contrario. No es correrse el llamar a los peruanos a que salgan a las calles a luchar contra el gobierno del señor Merino. Eso más bien es un acto de valentía, porque hasta tu vida está en riesgo de por medio. Y salir además, yo liderando buena parte de estas movilizaciones. Tampoco correrse es cuando te ocurre algo como esto y uno sale adelante a pesar de todo y sigue y avanza. Y tampoco es correrse que cuando te excluyen, como me excluyeron en el 2016, uno en lugar de retirarse, más bien construye un partido de la nada. Entonces todas esas cosas evidencian de que cuando las papas queman, ahí yo estoy presente, que es exactamente lo contrario de lo que los adversarios quieren pintar de mí. Yo me pregunto, en esos momentos donde el Perú estaba en crisis, ¿dónde estaba esta gente que hoy día me critica? ¿Dónde estaba? Son unos cobardes, en realidad. Esos son unos cobardes. La valentía se muestra de otras formas. Entonces, por eso yo le diría a los peruanos que tengan memoria política y recuerden todos esos momentos difíciles. ¿Quién puso el pecho? ¿Quién fue el primero en denunciar las cosas? ¿Quién ha sido el que ha señalado con nombre propio a los corruptos y a las mafias? ¿Ellos lo han hecho? No, se mueren de miedo. Sin embargo, yo sí lo he hecho.
Julio, bueno, te agradezco. Antes de despedirme, quiero hacerte solamente una pregunta así ya, la de cajón. En caso no llegar a ser presidente de nuestro país en estas elecciones, en unas futuras elecciones, ¿volverás a postular o le darás la oportunidad a otro militante de tu partido? Creo que no es el momento ahora de decidir eso porque tenemos un proceso electoral que no ha terminado. Recordemos que las elecciones se definen la última semana. Entonces, por eso que creo que preguntarle a un candidato eso a estas alturas, de repente va en contra de la realidad electoral de nuestro país en los últimos 30 años, en donde las elecciones se han definido en los últimos días. Así que esperemos cuáles son los resultados y a partir de ahí el partido, y en verdad no solo el Partido Morado, todos los partidos van a tener que tomar decisiones sobre cuál va a ser el futuro del partido y de ellos, ¿no? Listo, Julio. Muchísimas gracias. No sé si tengas un último mensaje para la población piurana. Y bueno, nuevamente agradezco y resalto que hayas cumplido tu palabra porque en la última entrevista que te hice me prometiste dar esta entrevista y lo has hecho y con tiempo además. Gracias a ti, gracias a las personas que te están viendo, escuchando y decirles que nos escuchen, que escuchen nuestras propuestas, ¿no? Los peruanos ya están cansados que le digan cuáles son sus problemas. Yo creo que ahora lo que hay que hacer es decir cómo vamos a resolver sus problemas, el cómo, ¿no? Y cómo los vamos a financiar. Y también decirles que si quieren que las cosas cambien en Piura, renueven la política, voten por otros. O sea, se quejan, nos quejamos de que las pistas, las veredas están hasta las patas en Piura, nos quejamos que no tenemos agua potable todo el día, nos quejamos que hay corrupción en todos lados, que hay 26 obras paralizadas en la región. Nos quejamos pues de todo, pero sin embargo llegan las elecciones y terminamos votando por los mismos. Entonces yo les hago un llamado a que renovemos la política. El Partido Morado es una opción nueva, es una opción además limpia. Nosotros, no hay gente involucrada en corrupción. Es además una propuesta que les dice cómo les va a solucionar los problemas. Y hay mucho en juego. Hay mucho en juego en estas elecciones. Y yo tengo la esperanza de que en los próximos días y semanas vamos a poner muchísimo más atención en el proceso electoral. Listo, Julio. Muchísimas gracias y con nosotros será hasta una próxima. Nos vemos.